Hey, ¿cómo están, bloque amigos, mis queridos colegas? El último bloque de la semana. Estamos bien, estamos felices, estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Acá con ustedes. Yo estoy completamente Jamie, estoy tranquilo, me bañé. Miren qué arreglado estoy. loco, tú te Te bañaste. bañaste. No me Claro, mentir en cámara que hace malo. Vamos a respetarnos, men. Lo ven acá y De entonces, por mi Dios. gente. si me ven en una esquina por ahí pidiendo por lo menos que sea el pedazo de una de ¿cómo se llama esa la cosa verde? El green pepper. Ya ustedes saben, estoy por ahí todo el tiempo. Cuando vienen me ven más barbú, Bueno, Ay, no. En entonces verdad parece estamos. un homeless. ¿verdad? No, mentira. Ese Bueno, es no mentira. lo que estoy buscando. No mentira. Estamos ready para el último bloque, el bloque de discusión cultural, donde estaremos todos participando. Un servidor quien les habla, Ronnie Rod, Betty Bell, Amado Mate y Jamie Simón. El tema de hoy, mis queridos colegas, es acerca de la lectura y de qué tan beneficioso o dañino podría ser leer mucho. ¿Qué es leer mucho? ¿Cuáles serían los pros y los contras de leer mucho? Así que vamos a darle con este tema que va a ser un poquito controversial, donde estaremos discutiendo y expresando nuestras opiniones personales. Y por supuesto, como siempre, pueden a nuestros bloque amigos dejarnos sus comentarios acerca del tema en cuestión. ¿Ready? Ready. Bien. Entonces, leer mucho. ¿Cuántas horas tienes que leer para decir que lees mucho? ¿Cuántos libros tienes que leer para decir que lees mucho? Bueno, una idea puede ser que leer mucho se refiere a leer muchas horas al día. Dicen que los excesos hacen daño. Cuando utilizas la palabra mucho, automáticamente estás diciendo de manera negativa que la acción que estás haciendo es tal vez no muy conveniente. Porque, por ejemplo, comer mucho, tú dirías que es ¿Por qué referirse a... comer mucho? ¿Por qué? No está Es hablando un de comida, ejemplo que... señores. No, de por Dios, Ella ustedes no dijo, tienen le dolió. perdón. ¿Por qué? O sea que si yo Pero amo mucho, eso es precisamente mi algo malo. punto. Amo Cuando dices mucho. comer mucho, ¿es algo bueno o algo malo? Buenísimo. Yo estoy muy feliz. Buenísimo. Ah, Me pues quiero leer mucho mejor. tiene que ser Hasta buenísimo. que Danilo me recuerda que vamos a grabar el 20 de noviembre. Hay El un 20 bobo. de noviembre de 2021. Ay, Entonces, Dios. vamos aquí cada quien a expresar su opinión acerca del tema, que es leer mucho. ¿Cuáles serían los pros y los contras? Se dice que la persona que lee es una persona que se educa, una persona que aprende el lenguaje y a expresarse. ¿Qué opinan ustedes? Que es verdad. Es una persona que lee, es una persona que sabe diferentes temas, una persona que se desenvuelve de una manera diferente, que escribe mejor. Y en verdad, bueno, a mí me encanta leer. O sea, todo el que me conoce sabe que a mí me encanta leer. Y eso es bueno. Y, o sea, no solamente se puede leer libros, tú puedes leer artículos, tú puedes leer El comentarios, chisme del día. diferentes cosas tú puedes leer. No necesariamente tienen que ser libros. Tiene muchos pros, en verdad. No le he visto un... Mira, este punto que tú acabas de resaltar, Jamie, que es sobre que para leer, tú no tienes que leer un libro, sino que puedes leer múltiples cosas. Las personas piensan que leer es solamente tú leer un libro de 300, 400 páginas, pero hasta tú leyendo los comentarios de cada post que hagan tus amistades, tú estás leyendo. Quizás no es la manera donde tú te vas a cultivar, pero, o sea, cultivar de una manera de crecimiento, o sea, de poner tu cabeza iluminada, pero realmente tú también lo ejercitas, porque tú vas a leer los comentarios que hacen otra persona, qué opinan sobre la publicación, y eso es interesante. Hay muchas personas que no lo leen, hay otras que sí, por igual. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no leo porque eso es súper aburrido, pero que es aburrido. Quizás tú no te has encontrado con un libro que te llame la atención.
En mi caso, como dije anteriormente en otros de los bloques, yo leo los libros al revés. Porque, bueno, yo me da ansiedad, no Un saber caso qué va a pasar. especial. Como de cabeza. No, lo leo de atrás hacia adelante. O sea, leo el final y después pregunto, ¿por qué pasó esto? Entonces después voy 2 páginas para atrás. Ah, pero yo no entendí. Entonces cuando ya yo sé que yo no entendí nada, que tengo que volverlo, que tengo que leerlo bien, entonces comienzo. Quizás para alguna persona dirá, pero esto es una locura. Pero para mí es Para mí. interesante. Hay libros que para mí no, nada que ver. Pero realmente yo considero que todo el mundo, por lo menos una vez en su vida, tiene que leer un libro. ¿Qué libro? Un libro El que usted que de quiera. verdad interesante, hay diferentes temáticas, superación personal, historias, novelas, novelas de ficción, eh, Cuentos, em- hay historias de es- terror, o sea, hay mucha variedad. Hay mucha variedad. o las Incluso con lo que usted, revistas. ajá, y lo que usted comentó de eso de leer los comentarios, en verdad, a veces cuando uno ve una publicación, uno aprende más en los comentarios que lo que dice la publicación, porque los comentarios tú te das cuenta si es real, qué opinan las personas, dan otro dato más interesante. O sea, hay diferentes formas. Tú no tienes que sentarte a leer un libro de que, no, mi loco, voy a hacerle los Celestina, comentarios. la Celestina, que yo creo que tiene el libro completo en un solo libro. ¿Cómo fue? La Celestina, la obra La Celestina, que es súper grandísima. La versión antigua es como así, o Don Quijote, que es una cosa así. Ay, sí, pero es una Biblia. O el Principito, gracias a Dios que ya toda la nueva generación tienen una modificación que no tiene esas palabras tan rebuscadas. También. Pero, y es más corto, pero el Principito también es súper grande. O sea, Yo la lo, primera lo leí corta. interesante, lo interesante de la lectura es que es la parte de ejercitar tu cerebro. O sea, además de que tú aprendes palabras nuevas, tu imaginación crece. Y tú de tener una mentalidad pequeña, tú se te expande porque tú tienes que utilizar y rebuscar lo que tú has vivido para poder crear situaciones que tú lees en los libros. Entonces, realmente yo entiendo que no hay nada que perder, Totalmente de solamente acuerdo. aprender y mejorar. Ah, Amado, ¿habla? no, Vamos, habla. esperando Es ustedes. ahora. Now. Como dije, yo he escrito algo sobre esto y lo he escrito precisamente del lado contrario, porque yo sí puedo ver lo contraproducente de la lectura. Yo Eh, sé que está al lado de un librero. no, exacto, no, por eso lo digo, porque por ejemplo, exacto, y me estoy basando mucho, quizás en mucho en mi experiencia y en todo eso, pero por ejemplo, Ronnie empezó de una manera muy interesante, porque cuando dicen leer mucho es dañino, o sea, que se refieren a leer por ejemplo, yo sí leo 3 o 4 horas cuando estoy normal. A mí me gusta leer mucho y escribir mucho. So, ese es mi tiempo. Usualmente yo leo 2, 3, 4 horas. Es lo que yo leo diariamente. Pero yo sí puedo ver lo negativo. No me voy a ir por lo positivo porque todo el mundo sabe la parte del vocabulario, la parte de culturizarse. A mí no me gusta utilizar mucho la palabra educar porque la asocio más a la idea del sistema de educación. Educación lo veo como una idea de disciplina. Es decir, cuando a ti te educan como si fuera un perro en el que tú sabes qué hacer. O sea, te dicen Entonces, tú siempre eres un perro. de qué leer porque esos son los libros que se quieren que tú leas. O sea, por ahí otros libros por ahí que no entran en ese canon. Yo sé que mucha gente, por ejemplo, conoce de Shakespeare, conoce de Cervantes, conoce de Tolstoy, pero estoy seguro que la mayoría de personas no lo han leído del todo. O sea, la gente conoce de Romeo y Julieta, pero yo me pregunto si han leído el libreto de Romeo y Julieta, o si han leído Otelo, o si han leído el Don Quijote, como estaba mencionando Betty, que Don Quijote, que Cervantes de hecho no tiene solamente esas dos partes de Don Quijote, sino que también escribió obra, escribió discurso, un montón de cosas le escribió. Pero ¿a qué voy? En la parte negativa. A ver, cosa interesante. Una tiene que ver con lo que dijo Betty con la idea de palabras rebuscadas. Y es que el que lee mucho tiende como que a aislarse del otro, de cierta manera. Porque, Sí. por ejemplo, a mí me pasaba que cuando estaba en un momento de que yo quería hablar sobre temas que a mí me interesan de los libros, pero yo no puedo encontrar gente que lee lo mismo que yo. O sea, yo sé que Ni que hablen igual que tú. yo no Porque, puedo. y a mí me pasó eso. Escúchame que me identifico mucho. Cuando yo estaba más joven, yo vengo de una familia que, o sea, la lectura era lo principal. Y yo hablaba tan correcto que las personas me querían excluir. Me decían, ¿pero qué es lo que se cree esta muchacha? Ya cree como que es la más fina del mundo. Pero yo no me daba cuenta. Y era porque ya para mí era normal. E incluso yo conocí un director de la República Dominicana que estudié con él
X, no voy a decir el nombre, y la persona me dijo a mí, tú hablas de una manera demasiado perfecta y eso no es real, el dominicano no habla así. Y a partir de ahí empecé a hablar y a dañar mi vocabulario, a comerme las S, a comerme la D, porque las personas, o sea, yo no lo veía hasta que ese director me lo hizo ver. No es que tú dañes tu vocabulario, pero para tú a veces codiarte, tú tienes que ir acorde con el lenguaje. Entonces, ser O, tan correcto, entonces, si tú no estás dentro de un círculo que sea así, tú te vas a ver como que, dime, ¿y esta muchacha qué es lo que se cree? Eso es como, por otra ejemplo, opción. Bueno, dale. no, dale tú, dale tú. Yo voy a la mierda por ahí que olvídate. Eso, Entonces, espérate. Yo iba a decir que entonces, no, que también sería otra opción, es cambiar de círculo. Es como que ya tú dañar tu vocabulario, tú cohibirte de aprender ciertos temas simplemente por no poder codearte, a mí no me parece bien. O Sí, sea, pero no si es tú un eres mi asunto de coreano. amigo, es como que, o sea, yo tengo que crecer contigo, tenemos que crecer juntos, no es que yo me voy a bajar porque tú no quieres, no, o sea, las cosas no son así. Otra opción sería también cambiar de círculo de amistad y No, pero no, espérate, debe corregir algo. Fue un director de cine y me decía que yo hablaba muy correcto para estar en una película dominicana. sí, porque no Entonces, asocian al dominicano con una clase se ve irreal, de se ve irreal. vocabulario de RAE. Es como acá en Estados Unidos cuando le dicen a los afroamericanos que si hablan de manera correcta están sonando blanco, porque asocian la idea Ay, de blanco con hablar, dicen you're sounding white, porque y eso es verdad. dicen con Y eso. otra cosa pasa, que me pasó a mí también, y es que los chistes son inteligentes. Y el esposo me dijo una vez, Betty, ve, los chistes no pueden ser inteligentes, porque entonces la gente no lo entiende y no se ríe. O sea, yo estaba en un grupo y me reía sola y la gente me miraba de que esta tipa está loca. Es Ya. lo que está, ¿quién entiende eso? Porque los chistes hasta cambian. O sea, la manera de tú pensar, lo que tú te hace feliz, de que tú te imaginas de que dos mató de cinco. O sea, Sí, la porque gente no lo va a entender. eso como hablábamos una vez, que la metáfora que uno utiliza tiene que ver mucho con el conocimiento que uno tiene. Uno como que, Ujú. cuando estamos hablando del tema del arte, que sí o qué, es como que uno convierte lo que uno conoce y lo vuelve algo nuevo, pero uno se basa en lo que uno conoce. Y de nuevo, esto, por ejemplo, con la gente de la universidad, yo puedo hablar mucho de estos temas, pero con gente que yo me codeo mucho, yo no me puedo estar hablando de poner de que literatura clásica, porque yo sé que no van a entender. Y de hecho, yo terminé de hacer una obra ahora reciente, eso se entendió completamente porque no son referencias elitistas. Y yo entiendo que estoy escribiendo medio elitista también, en el sentido de que no todo el mundo va a entender las referencias. Pero yo tengo Que otras aprendan. obras que son, a mí no me importa porque yo no puedo, como estaba diciendo Jamie, limitar mi expresión a porque el otro no me entendió o no. Es tipo Borges, que me lleva a la otra parte negativa. Eso tiene que ver con una de las obras que yo escribí y tiene que ver con la idea de aislamiento. Y es, por un lado, yo creo que le pasa mucho a eso, tiene que ver con la idea de educación de nuevo, y es que la persona cuando leen mucho, se dejan influenciar mucho por lo que leen y dejan de ser ellos. Y esto es uno de los problemas que yo tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que lee mucho o termina siendo atrapado por las ideas que está leyendo o la supera, porque hay una diferencia de leer de manera simple y leer de manera crítica. Porque O de profunda. exacto. Cuando digo, yo puedo durar en una oración como 30 minutos pensando, porque eso me da diferentes interpretaciones. Pero si tú la lees como te la dice el autor, tú lo estás tomando así. Y la lectura debe ser como una, yo entiendo, como una clase de conversación que tú estás teniendo es como si alguien te estuviera contando un cuento y tú dices, ok, esto no me tiene sentido, yo me paro como que, ok, y es una conversación. Pero si tú lo lees como estás, y hay citas brillantes, un ejemplo sería Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray. Hay una cita de un personaje que se llama Lord Henry, que literalmente habla sobre la idea de la influencia que tiene sobre Dorian, el personaje de Lord Henry. O sea, lo termina influyendo tanto que la mentalidad de él cambia, pero no porque cambia de manera natural, sino por lo otro. Que ahí yo entiendo cuando hablan de las partes cultural, de lo popular, eso está bien, porque uno, también está esa cosa de que o uno lee o uno vive también, porque persona que lee mucho puede ser que no esté viviéndolo completamente, sino de que lo viva en los libros y no tiene la experiencia completamente. Podría poner de ejemplo incluso un cuento de Tolstoy que se llama Los dos hermanos, en la que dos hermanos ven una roca que tiene dos caminos distintos. La roca dice, si te va por aquí, puede llegar a ser un rey, que sí o qué.
luchan y que, oh no, eso quizás es una mentira. El punto es que uno de ellos se convirtió rey, después lo derrocaron en 5 años, regresó ya todo jodido, donde el hermano que se fue por otro lugar le dijo, viste, si te hubiera ido por mi lugar, nada de esto te hubiera pasado, hubieras vivido tranquilamente como yo. Y el otro dijo, quizás así sea, pero no, quizás no tuvieran nada que contarte. Tú no tienes nada que contarte, Wow, tú viviste es tranquilo. verdad. La idea es que el hermano que no hizo nada es como si fuera el lector que sí, porque yo me puedo comunicar un montón de mierda, pero además yo salgo mucho, porque yo me he dado cuenta de eso, yo también necesito experimentar y hacer un montón de lo que era, no solamente en el mundo de la lectura. Eso es tan parte la parte del aislamiento. Y lo peor de todo tiene que ver con la idea de sufrimiento. Yo creo que quien lee mucho sufre mucho, a diferencia de quien no lee. Porque yo creo que hay una, y esto puedo hacerlo desde el punto de vista metafórico con el Génesis de la Biblia, yo siempre acerco lo de la manzana con eso, o sea, la felicidad estaba en la ignorancia. En un momento de que tú conoces tienes cierto conocimiento, empieza a sufrir. Y yo acerco eso de la manzana. Y obviamente todo el mundo sufre porque empieza a conocer, pero yo veo al niño que desconoce y vive y no le importa una mierda, es desvergonzado y todo lo demás. Pero cuando tú empiezas a conocer, empieza a avergonzarte de hacer ciertas cosas, no quieres hacer cosas porque tienes miedo de que te vayas a joder una pierna o lo que sea. Soy yo acerco mucho la idea del conocimiento con el sufrimiento y yo creo que sería algo otro. Ahora, pero ahí está la idea de que uno se debe atrever a saber y eso es un lema, por ejemplo, del siglo XVIII de Kant. Eso es lo que decían en el siglo de las luces, sapere aude en latín, atrévete a saber. O sea, Pero yo también difiero un poquito sobre lo que estás diciendo, o sea, y el sufrimiento yo creo que es muchas veces una elección. Cuando tú tienes conocimiento, tú también puedes tener la elección de poder elegir cuáles son las circunstancias que tú vas a utilizar para sufrir o no. Hay muchas personas que se encargan de tener una vida sufrida porque quieren sufrir cuando tienen soluciones. Hasta sufrir es una decisión. Y el conocimiento te da poder, como muchas veces lo dicen. Sí, Y el es verdad. desconocimiento te lleva a ti a cometer los errores que tú pudiste haber evitado. O sea, sinceramente, creo que más que negativo es positivo lo de saber, porque te da la oportunidad de tú hasta premeditar lo que pueda pasar. Porque cuando tú lees un libro, tú asciendes, tú conoces y creces psicológicamente de una manera increíble. Y de acuerdo a los libros que tú tengas, dijiste también el tema de que puedes sumergirte en los libros y perderte. Pero ¿qué pasa con las historias? ¿Qué pasa con la serie? Hay muchísimas series psicológicas en las que tú te entras y tú no puedes salir. Como cuando salió la película, eh, el, ¿cómo se llamaba? La película de donde estuvo Leonardo DiCaprio, que fue un boom, que era un sueño entre otro sueño, otro sueño, entre otro sueño, un sueño entre otro sueño. ¿Eh? ¿Cómo se Inception. llama? Inception. Inception, exactamente. Esa película, créeme que cuando la vi en República Dominicana, que fue, se vendieron todos los boletos, regularmente tú escuchas a la gente saliendo de los cines, óyeme, todo el mundo salió y fue un silencio. Igual cuando salió también la película de Dimitri. O sea, hay películas que te sacuden y te hacen pensar que sí es verdad que estamos en una realidad. Entonces, cuando tú entras en tu mente, porque pasa que muchas personas no se conocen y entran, entonces empiezan a crear dentro de su mente y olvidan cuál es la realidad, pero eso no solamente pasa con los libros, hasta sin ver una película. Hay personas que viven irreal. O quizás nosotros no estamos viendo la realidad, quizás nosotros estamos viendo un sueño como decía Aristóteles, Pero que mira la lo que estás realidad, haciendo. que Si la tú te das realidad, cuenta, la verdad son los sueños, la vida real son los sueños y que lo que nosotros podemos, lo tangible no es real. pero, Entonces si no basamos en eso, entonces no vamos a volver loco todo el mundo. pero tú lo que estás haciendo, tú estás cuestionándote ciertas cosas y eso se basa en un conocimiento que tú has obtenido. Pero de tú no tener este conocimiento, tú no estuvieras cuestionando y afligiéndote de manera mental esas preguntas. Pero a eso me refiero. O sea, como tú dices, esto que se conoce, que dicen mucho esa frase de la sabiduría te da poder, pero yo siempre creo que dejan de lado que la sabiduría también te da el sufrimiento. Porque ese poder viene con... Es que yo creo que el sufrimiento es una elección.
Es una elección. Yo concuerdo en este tema, en lo que dice Amado, porque Pero anteriormente a mí me gustaba mucho como leer noticias, como leer qué está pasando y qué está pasando, como informarme. Y eso drenaba mi energía, o sea, literalmente, eso me drenaba. Yo tener ese conocimiento me drenaba mi energía, como todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, a veces el que vive la ignorancia vive más feliz que el que tiene el conocimiento. Yo lo tomo en ese sentido. Y otra cosa es que nos enfocamos mucho en leer, en leer, en leer, en leer, pero eso no es la única manera de aprender. Como dijo la Miss, están las películas y las series, pero ahora también tenemos esta nueva modalidad que son los podcasts. O sea, ya los audiolibros también. Si no te gusta, o sea, por ejemplo, a las personas que no les gusta leer, no tienen que sentirse mal y se le apagó la cámara a Amado, mucho duro. No te apures, que si ponemos un suave con un gorrito amarillo, no va a salir Bueno, ahí bien. está. Estaba diciendo que a las personas que no les gusta leer, está bien que no te guste leer. A todo el mundo no le tiene que gustar, pero hay otras maneras de tu aprender. Están los podcasts, las películas, los documentales. O sea, en esta nueva tecnología ya no hay excusa para tú no aprender y para tú no mejorar tu vocabulario y tu conocimiento desde otras maneras, desde otras fuentes. Sí, pero recuérdate que hay un ejercicio mental. Con la lectura el ejercicio es diferente. Las neuronas actúan de manera diferente que cuando tú lo estás viviendo. Porque cuando tú, ¿qué pasa? Como dijimos en un bloque anterior, cuando las personas leen el libro y luego ven la película, la critican y dicen, pero es un disparate. Obviamente que es un disparate porque tú no tienes límites en tus pensamientos. Pero en la realidad, cuando un cinematógrafo tiene que llevarlo a una realidad que es algo físico, con que se encuentra con muchísimas limitaciones. O nosotros volamos, tenemos alas y volamos, o somos extraterrestres que estamos en el horizonte, o sea, no. O sea, tenemos limitaciones como seres humanos y así tienen las producciones fílmicas. Entonces, realmente, eso de la lectura, yo creo que más de cosas negativas, tiene muchas cosas positivas. Sí. Y sí es verdad, a veces uno se vuelve loco, porque yo cuando tenía 9 años yo leía sobre metafísica. ¿Y qué sabía yo de metafísica? O quizás yo no tenía la mentalidad que tengo ahora para poder entender todo lo que yo leí. Y de verdad llegó un punto que yo estaba desubicada, desubicada en el sentido de que no sabía realmente si realmente yo era yo o era otra persona. ya, pero tú ves, yo Súper no, grande. no te estoy diciendo que sea uno más que otro, sino de que socialmente siempre se dice leer es bueno, pero no toman en consideración otras cosas. Y obviamente, como mencionaron lo de la comida también, tú puedes ponerlo de manera análoga y decir de que no toda clase de comida es buena, pero hay alguna clase de comida que como el libro que también que tú leas, aunque yo no creo que hay, Que son tóxicos. yo no creo que hay, tú ves, yo no soy de lo que piensa que hay, yo no creo en la inmoralidad de un libro. Yo me voy más como en eso. Y la idea del conocimiento en contraexperiencia también. Por ejemplo, también yo he escrito un cuento en relación del teatro, que yo me di cuenta de algo. Cuando tú obtienes mucha experiencia en el teatro, llega un momento en el que tú quieres, por ejemplo, coger taller de actuación, te das cuenta cómo funcionan las luces, el bloqueo, la música cuando tiene que salir. Pero al principio, si tú te das cuenta, o no sé si tuvieron esa experiencia de que la primera hora que uno vio, uno se quedó así, como que mierda, esto es brillante. Pero cuando uno empieza a conocer cómo funciona todo, de manera intuitiva, tú te das cuenta de los errores. So, tú empiezas a criticar todo, pero no porque tú estás buscando algo malo, sino de que ya está en ti. Tú no puedes salir. Es como, yo lo llamo, eso lo llamamos con este locotrón, como que perder la virginidad del teatro, porque ya tú saliste de ahí y ya tú sabes cómo funciona todo y sabes dónde están los errores. Entonces, cuando tú ves a otra persona, por ejemplo, en las iglesias, cuando hacen obras de teatro, esa gente se la disfrutan porque esa gente no ve que teatro desde adentro. So, esa gente lo ven con ojos más de ignorante y no, no lo estoy diciendo de manera peyorativa, No, yo entiendo. sino de manera como que se están disfrutando un show completamente, pero yo no puedo verlo así siempre, porque ahora yo veo como que si yo me doy cuenta cuando la música salió en el lugar que no es, si el bloqueo, si se devolvieron para atrás, todo un montón de... Amado, ¿tú hablas inglés? Sí, ¿Cómo tú cambias el switch de español a inglés? haciendo el Spanglish, you mean. Pues así mismo tienes que aprender a hacer el switch y disfrutar de las cosas. Porque yo Oh, ya también, entendí. Hasta yo me quedé como que... sí, yo también conozco muchísimas facetas porque también he tenido la oportunidad de producir. Pero no por eso yo me voy ahora a limitar y a frustrarme porque una obra, por ver los errores de una obra. Obviamente hay cosas que uno nota, Pero es que pero yo si tú cambias el switch,
escúchame, si tú cambias el switch y tú simplemente dices, voy a disfrutar, tú disfrutas, aunque tú tengas el conocimiento de que las cosas no estén totalmente perfectas, porque a veces lo mejor es la imperfección. No, eso, Entonces, Pero que ya eso es un cuando, extremo, la perfección. Porque yo te voy a decir una cosa, todo el mundo prueba tiene, por ejemplo, un tipo de sazón, volviendo hablando de la comida. Ay, Dios comida, mío. por favor, Pero hay ustedes son unos cosas abusadores, Dios Danilo, mío. Danilo, hay por cosas favor. que tú no puedes dejar de ver, como dice Amado. Hay conocimientos que una vez que los tienes no te los puedes desconocer. No es que la persona elija frustrarse, es que si te dan un arroz que se ve feísimo, todo asqueroso, con una habichuela que parece que tiene 3 días, tú no vas a elegir de que te gusta, porque es que ya tú sabes y conoces cómo se ve, cómo huele, cuál es Pero es que cómo eso es un luce conocimiento. la buena Pero comida, ¿entiendes? yo sé, pero es Entonces, que ahí, ¿qué eso, pasa? yo creo que ahí, escúchame, Ronald, no es un ejemplo que pueda adaptarse, porque obviamente cuando una comida está podrida o mal cocinada, se nota aunque tú no sepas cómo hacerlo, porque mis hijos, yo he hecho arroz crudo y ellos me dicen, mami, esto está malísimo, yo no me lo voy a comer. Y no es que ellos sepan cocinar, pero es que si algo está mal, está mal. Y no tiene que ver con conocimiento en la parte de la comida. Ahora, en el aspecto de conocimiento por adquirir conocimiento a de la través de un comida de nuevo, libro, perdón, dilo de nuevo lo de la comida. y yo estoy diciendo que tú no necesitas saber cómo hacer la comida para tú entender que la comida no está bien. La comida podrida huele a podrido. Y es malo. Mis hijos no saben cocinar y me han dicho, mami, te rota malísimo. Porque lo he hecho mal, es verdad, lo he hecho mal, malísimo. Ok, Pero, pero pero ellos no saben cocinar. si tú has probado un arroz salado toda tu vida y luego pruebas un arroz como es, y ya tú sabes cómo es el buen arroz. Cuando No me tú como el vuelvas a arroz probar el salado. arroz salado, tú vas a decir, Dios mío, ¿y cómo que yo me comía esto antes? ¿Es o no Señores, es, pero no amado? se vayan lejos, pero mira, no, no, no. Si vas a ir con la comida, cómete entonces el arroz con leche. Para mí el arroz con leche, la capital, el arroz con leche es un arroz dulce. En el campo es un arroz con sal. Y yo feliz, mi suegra me dijo, ay, yo voy a hacer un arroz con leche. Y yo, wow, un arroz con leche. Y cuando lo probé, horroroso. Sin embargo, ellos se lo comen y lo probó los dos. Bueno, Y le echan plátano hervido. Dime. la O sea, lectura. no tuviste la comida. Pero, ok, pero en general estamos todos de acuerdo de que la lectura realmente siempre va a ser más buena que mala. Yo lo cuestiono eso. O es, Todo o depende de la es percepción de igual. cada quien. O sea, yo puedo ver cómo socialmente se va a vender siempre esa idea. Y de nuevo, yo me paso leyendo. Yo de hecho estoy esperando para terminar esto porque me llegaron 3 libros de Molière y quiero ponerme a leer eso ahora. Y tengo que ponerme a editar algo. Pero yo sí puedo ver lo negativo, pero no me puedo poner de que en una balanza de que cuál es más que más. Porque yo, o sea, socialmente sé que ya yo estoy con esa mentalidad de que es positivo y puedo conversar sobre un montón de cosas. O sea, yo me puedo desenvolver fácilmente en un montón de mierda porque ya tengo un montón de ideas de diferentes tramas, diferentes libros de non-fiction que he leído y puedo meterlo en cualquier lugar. Ahí estoy hablando de la idea de crítica. O sea, si tú sabes una cosa, tú lo conectas con otro y olvídate, tú no te callas la boca. Yo puedo hablar de todo porque no me puedo callar la boca porque yo lo puedo conectar con toda la mierda. Pero a la misma vez, eso, como dije, eso también te puede joder. De hecho, incluso el mismo Cortázar tiene un cuento en relación a esta, que lo podríamos interpretar así, que era como una idea de un locotrón, de un fotógrafo que estaba acercando el frame de la cosa. Pero él se daba cuenta, este personaje, o así lo podría interpretar, que mientras más lo acercaba, más se alejaba de la realidad de todo, o sea, del plano, porque cuando tú acercas la cámara, obviamente se está alejando de todo lo demás. Y si tú lo ves desde un punto de vista de lectura, una vez más, está la idea del aislamiento y como que te sales de la realidad. O sea, es como el mismo Don Quijote. Si tú interpretas ¡Wow! Bárbaro, me quitaste la palabra de la boca. Don Quijote, leyó un montón de libros de caballería Hasta y que se frustró. terminó pensando que él era un caballero en el tiempo de Amadis y todos estos libros de caballería. Él se terminó completamente lleno de la realidad y él no podía conversar en el mismo tiempo de él. Y podríamos hablar incluso con las personas que hablan con un vocabulario rebuscado. Hay un escritor romano que se llama Luciano de Samosata que tiene un libro de sátira
literalmente que hay un personaje que habla con palabras del siglo, como 7 siglos atrás, pero era de que para verse como alguien elevado, pero que nadie lo va a entender. So, ¿Leonel qué? ¿Leonel Fernández? Perdón, me confundí. y lo coge porque lo cogen de tigre, la gente, coño, ese Y sabe. ese es nuestro, No entendí, ese es nuestro no entendí cue. nada, pero él sabe lo que está hablando. Ese es nuestro cue. Toque sí, toque sí. Sí, Yo toque creo que sí. se puso como morado, toque atrás. Señor, yo creo que se acabó este segmento, me da miedo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Este ha sido el bloque de la discusión cultural con los blockers en el Blocking Show. Vamos a tener Da que incorporar miedo. un efecto así todo el mundo. Con ustedes un servidor Ronnie Rose, allá Jamie Sigón, la voz singular, Amado Mante, el todólogo y Betty Bel Batiza, la multifacética. Ha sido un placer tenerles en este bloque y les esperamos tenerles la próxima semana en la próxima entrega de El Blocking Show. Dígale, Amado. Que no se olviden de suscribirse, de comentar qué piensan sobre el tema, sobre todo. A mí por lo menos me interesa saber qué piensan sobre ese tema, Sí, de la lectura, de lo que se comentó entre los cuatro acá. Vean que estamos hablando sobre temas interesantes, además de entretenidos, y ven el blog 1 de entretenimiento, de noticias, de videojuegos, y cuál era el que me faltaba de cine. Era El mejor, el de estreno. y el de estreno. ¿Qué falta de respeto la tuya? Noticias fue que faltó. No, yo dije No, noticias. él dijo noticias, él dijo Estreno, estreno. Yeah. Y ya. Pues ya lo saben, mi gente. No olviden Ha sido un seguirnos. placer. Nos vemos Hasta en el la próxima semana. próximo. Todos a las 3. 1, 2, 3. El Blocking. Blocking. ¡Show!